Castilla-La Mancha da un paso adelante hacia un nuevo modelo urbanístico más moderno y eficaz. Las Cortes Regionales han aprobado esta semana la Ley Suma, que busca simplificar trámites y medidas urbanísticas para impulsar el crecimiento económico y dar alternativas a la despoblación. Hola, muy buenos días, ¿cómo están? La Ley Suma se convierte en la primera ley aprobada en 2021 en Castilla-La Mancha en un pleno de más de 9 horas y 8 puntos en el orden del día. Enseguida vemos qué más asuntos se trataron. Cómo no, volvió a hablarse de la pandemia. Bienvenidos a En Comunidad. Tras más de 20 días con máximas restricciones, Castilla-La Mancha arrancaba el fin de semana recuperando la movilidad. Desde el viernes tenemos en vigor nuevas medidas más flexibles. Ha reabierto la hostelería con tope de hora a las 9 de la noche y la mitad del aforo en las terrazas y un tercio en el interior. Igual capacidad en los centros comerciales, que también retoman su actividad. Se mantiene el toque de queda a las 10 y los grupos de máximo 6 personas. Y mientras se siguen buscando ayudas para uno de los sectores más afectados, las Cortes de Castilla-La Mancha han aprobado este jueves la propuesta de resolución del PSOE en la que se solicita elevar al Gobierno de España el acuerdo del Pleno para que adopte medidas de ayudas directas a los establecimientos de hostelería y restauración. En este punto, Partido Popular y Ciudadanos calificaban de insuficientes las medidas adoptadas hasta el momento. Lo veíamos al comienzo, Castilla-La Mancha ya cuenta con la conocida como Ley Suma, una norma que pretende dinamizar la economía regional, simplificando trámites administrativos, incrementando la oferta de vivienda y que sea más asequible y abordando el reto demográfico, buscando oportunidades para los municipios despoblados. Es una revisión del modelo urbanístico que teníamos hasta ahora. Salió adelante con los votos a favor de PSOE y Ciudadanos y la abstención del Partido Popular. La llamada Ley Suma no es otra cosa que la apuesta por un nuevo modelo urbanístico sostenible y más ágil, al simplificar trámites para allanar el camino a inversiones empresariales. Tiene como principal objetivo empleo, 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 empleo y empleo. Se pone el foco en la vivienda asequible, en reactivar solares abandonados y en dar alternativas económicas a pequeños pueblos. Genera debate las tasas a pagar en proyectos urbanísticos. No estamos totalmente en desacuerdo con ella, pero sí estamos en desacuerdo en que se establezcan nuevos cánones y nuevos gravámenes, que en definitiva no es otra cosa que aumentar la presión fiscal, que el consejero de Hacienda ha negado siempre por activa y por pasiva que aumente la presión fiscal en Castilla-La Mancha. Esto es aumentar la presión fiscal a un sector económico de nuestra región. Aunque hayamos aumentado el tipo de 2 al 4%, le hemos reducido la base imponible al canon de los PSIs. Y por lo tanto, incluso los propios promotores de grandes proyectos están totalmente de acuerdo con este planteamiento, porque aunque hayamos aumentado el tipo, en realidad lo más probable es que paguen menos que antes. Para Ciudadanos son porcentajes asumibles. Cuando se hacen proyectos urbanísticos, y se lo digo con conocimiento de causa, pues hombre, aunque el sector esté mal, no vamos tan ajustados para que proyectos de millones de euros se caigan por una subida o no del canon. El PSOE insiste en el consenso. Hoy les estamos diciendo a la sociedad castellano-manchega que los acuerdos en política son posibles y que existe otra manera de hacer política y que esos acuerdos, además, provocan y facilitan el avance de nuestra región. Finalmente, el Partido Popular se abstiene, saliendo adelante la Ley Suma con los apoyos de dos partidos que la habían abanderado, Ciudadanos y PSOE, dentro del Pacto por la Reconstrucción de Castilla-La Mancha. Al margen de esta ley urbanística, el resto de debates generales del Pleno giraron alrededor de la pandemia. Las Cortes aprobaban con el voto a favor del PSOE y la abstención de PP y Ciudadanos la propuesta de resolución del Grupo Socialista en la que se insta al Ejecutivo Autonómico a que se vigile escrupulosamente los preceptos éticos y técnicos establecidos en la estrategia de vacunación y que sean cumplidos de forma estricta. El protocolo de vacunación puede detectar a quien se lo salte. Así lo ha manifestado el titular de Sanidad en las Cortes, tras defender que hay que ser estricto al respecto. Decirles que el sistema de recogida de datos y la categorización de la vacuna permite identificar malas prácticas claramente
Y quien haga malas prácticas tiene que ser castigado, no tengo ninguna duda. No tengo ninguna duda que lo tiene que ser. Hay que demostrarlo. Y lo tiene que ser. Desde Ciudadanos se pide un compromiso ético del Gobierno y los grupos parlamentarios para evitar privilegios. Aquí nos vamos a retratar hoy todos. Y por eso hemos traído este debate desde Ciudadanos. Con una propuesta muy clara de que los partidos políticos echen de una patada de sus filas a aquellos de sus cargos que se salten la cola de vacunación. Código ético que el Partido Popular traslada a otro ámbito. Presunta corrupción y hablar de esa serie de cosas, hoy en día la verdad es que no sé si tendrá o no tendrá consecuencias en la vacunación. Desde luego la alcaldía de Albacete debería tener las consecuencias oportunas, porque para subir aquí a dar lecciones hay que aplicarse el cuento y a ver quién tiene el código ético y lo aplica. Los populares dicen echar en falta detalles del plan de vacunación de Castilla-La Mancha. Desde el PSOE se reclama la propuesta anunciada por el Partido Popular. El plan de vacunación no se lo ha inventado Paje, que es que ustedes, con tal de oponerse a lo que hace Paje, no se lo inventó Paje. El plan de vacunación que establecemos en Castilla-La Mancha es el mismo que se ha establecido a nivel nacional. Pero también es una pena no haber conocido aún cuál es el plan de vacunación que tiene el Partido Popular para esta región, porque llevan ustedes meses anunciándolo. Tienen ustedes un plan de vacunación y no lo hemos conocido. Señor Moreno Moya. Y sobre el orden de vacunación, la portavoz socialista defiende que ha de estar basado en la solidaridad sin privilegios. Lo que no salía adelante era la propuesta de Partido Popular y Ciudadanos de crear un comité de expertos y un estudio científico sobre el COVID. Desde Ciudadanos lamentan que tras un año de pandemia se siguen tomando las mismas medidas y por eso piden un informe científico. Los populares exigen un comité que tome decisiones técnicas. El consejero pedía respeto y ponía en valor el trabajo de los equipos que participan en la toma de decisiones. ¿Alguien se cree que no participan los directivos de los centros en las decisiones? Yo creo que viven en mundos paralelos. En materia de vacunas y de farmacovigilancia, con los que mayor conocimiento tienen estas materias, estamos trabajando en el día a día. No sabemos realmente qué criterios están utilizando. Y es lo que queremos saber, que es lo que queremos que la gente sepa. Transparencia. Claro que necesitamos expertos. Expertos que tomen decisiones técnicas. Un comité de expertos que tome decisiones técnicas relacionadas con el coronavirus. Yo creo que es importante que tengamos la responsabilidad, porque así ya tenemos todos, de intentar dar un mensaje único, porque es difícil sostener muchas cosas que se han vertido aquí cuando en la comunidad vecina se está haciendo. Y más sobre el coronavirus, en debate general sobre la situación de la hostelería, Ciudadanos y PP criticaban las medidas adoptadas por el Gobierno de Castilla-La Mancha, calificándolas de insuficientes y recordando además que otros sectores, como el de la cultura o el deporte, siguen sin poder retomar su actividad. Finalmente, el Pleno aprobó plantear que el Gobierno central adopte ayudas directas a los hosteleros. Durante el debate parlamentario, la portavoz de Ciudadanos se refería a la difícil situación que atraviesa la hostelería, asegurando que la cultura en la región se muere y el deporte más o menos igual, al tiempo que preguntaba en base a qué criterios se toman las decisiones en Castilla-La Mancha para limitar o cerrar la actividad de estos sectores. Porque hay que compensar, hay que salvar vidas y hay que salvar empleos, lo venimos diciendo. Pero hay que tener unos criterios objetivos que nunca en esta región se nos han explicado. Falta transparencia. Por su parte, el presidente del Grupo Popular acusaba al Gobierno regional de una gestión de la pandemia cargada de improvisación, imposición y prohibición, y al presidente autonómico, Emiliano García Paje, de haber criminalizado a la hostelería de manera injustificada. Emiliano García Paje ha criminalizado a la hostelería de Castilla-La Mancha de manera injustificada, y eso no se puede permitir, ni hoy ni nunca. De su lado, el presidente del Grupo Socialista respondía que lo que plantea Núñez es tremendamente distinto a lo que hacen sus compañeros de partido que gobiernan en otras comunidades autónomas y le ha acusado de jugar a una cosa y a la contraria y de estar en permanente contradicción. Usted es el que ha criminalizado a la hostelería, engañándoles. Aquí nadie ha criminalizado a la cultura, al deporte o al ocio. Usted que los está engañando. Usted que no da nada ni hace nada y no lo va a hacer nunca, por eso lo promete.
Mora recordaba que en Castilla-La Mancha se han habilitado ayudas a pymes y autónomos por 150 millones de euros y afirmaba que tras aprobarse la relajación de las medidas, ahora es el momento de demostrar consenso y hacer un llamamiento a la responsabilidad a todo el mundo. Y más cosas, Castilla-La Mancha amplía una semana la temporada de caza mayor hasta el 28 de febrero. Lo ha adelantado el consejero de Desarrollo Sostenible durante un debate sobre el sector cinegético. Las Cortes aprobaban apoyar al sector la ampliación de la temporada de caza y la posibilidad de estudiar otras ampliaciones de cara a la próxima temporada. También piden al Gobierno regional tomar medidas que contribuyan a consolidar la caza como instrumento de gestión sostenible y elaborar el reglamento de la Ley de Caza para su aprobación este año. Durante el debate, la oposición reprochaba al Gobierno haber limitado la caza durante la pandemia. Si ustedes no permiten la movilidad entre los cotos, la movilidad entre las poblaciones, si ustedes no permiten que se salga por la noche, no, hombre, no limitan la caza, claro, pero limitan que se mueva el cazador, con lo cual estamos en las mismas. Improvisando medidas y tomando decisiones contradictorias. Y eso ha supuesto la ruina de otro sector económico de esta región, el cinegético. Quienes quieran hacer de la caza una cuestión política, de izquierdas o de derechas, se equivoca, insisto, y por eso nosotros sin complejos decimos con firmeza que defendemos al sector cinegético y a la actividad cinegética en Castilla-La Mancha. Y aparte de los asuntos del orden del día, con motivo del Día Mundial del Cáncer, las Cortes de Castilla-La Mancha manifestaron su solidaridad con las personas afectadas por esta enfermedad. En una declaración institucional expresaban su apoyo a la investigación como instrumento imprescindible en la lucha contra el cáncer. También se trasladaba su reconocimiento a los sanitarios, asociaciones y entidades que acompañan a las personas afectadas por el cáncer y a sus familias. Porque se lleven a cabo las acciones pertinentes para paliar su situación de especial vulnerabilidad, así como garantizar en condiciones de equidad los derechos de las personas con cáncer y sus familias. Estas Cortes de Castilla-La Mancha manifiestan su apoyo a la investigación del cáncer como instrumento imprescindible en la lucha contra esta enfermedad y trasladan su reconocimiento a todas las asociaciones y entidades que están acompañando a las personas afectadas por el cáncer por su compromiso y labor continuada. Un mes después, Filomena sigue siendo noticia. 2 millones de euros es el dinero que el Gobierno regional ha destinado a reparar los daños ocasionados por esta borrasca del pasado mes de enero. Un gasto aprobado en un Consejo de Gobierno en el que también se ha reforzado el servicio de empleo, con la contratación de 124 técnicos para orientar a desempleados en zonas rurales. Son los daños ocasionados por Filomena en 219 centros educativos de la región. Para repararlos, el Gobierno regional destina 2 millones de euros, una inversión que sirvió para arreglar tuberías, cubiertas y estructuras afectadas por el temporal de nieve y frío, tareas en las que participaron las empresas públicas de GEACAM, Traxa y las delegaciones provinciales. Esa agilidad, esa eficacia permitió que las clases se pudieran reanudar en la mayoría de la región en un tiempo récord y poquito a poco el resto de centros que estaban más afectados o que el temporal todavía hacía que hubiera consecuencias en la vía pública. Y para orientar a desempleados en zonas rurales, el Gobierno de Castilla-La Mancha refuerza su servicio público de empleo con 124 técnicos. Tendrán un contrato de un año y la Junta invertirá casi 5 millones de euros. 124 técnicos para cubrir los servicios de orientación, formación y empleo en el servicio público de empleo, sobre todo va destinado a las personas, pero también a facilitar esas iniciativas privadas y públicas que están favoreciendo el fomento del empleo en nuestra comunidad autónoma. También la consejera de Economía ha adelantado que en una semana hay solicitadas casi un tercio de las ayudas aprobadas para los sectores más dañados por la pandemia, 60 millones de euros en total. Saben que salimos con 60 millones de euros, ahora mismo hay cerca de 18 millones de euros ya solicitados por más de 5.500 empresas que están concurriendo a este tipo de ayudas. Así que lanzo un mensaje también, que quedan 2 tercios disponibles. Hasta el día 1 de marzo se pueden solicitar estas ayudas. Este toque de campanas en Alusante, en Guadalajara, ha sido declarado bien de interés cultural. Se hace de forma manual y existen hasta 16 toques diferentes para avisar no solo de misas y oraciones, también de tormentas, fiestas patronales o personas perdidas.
Y en Consejo de Gobierno extraordinario se aprobaba el decreto por el que Castilla-La Mancha recuperaba este viernes la movilidad. Ante la bajada de la incidencia acumulada, el Gobierno regional, con el asesoramiento de las autoridades sanitarias, suavizaba esas medidas. Se permitía reabrir la hostelería y los centros comerciales también retomaban su actividad. Las medidas entraban en vigor el viernes y, dependiendo de la evolución epidemiológica, se prorrogarán o no. Y son para 10 días. Se levanta el cierre perimetral en todos los municipios, exceptuando 3 de la provincia de Toledo. Su incidencia sigue por encima del límite y Fuensalida, Torrijos y Casarrubios del Monte se quedan en nivel 3 reforzado. A partir de ahora, la limitación de la movilidad en Castilla-La Mancha solo se hará regional. Podemos movernos dentro de todo el territorio de Castilla-La Mancha. Se mantiene el toque de queda a las 10 y el número de personas que pueden reunirse en un mismo grupo sigue siendo de 6. Se recomienda a la ciudadanía, como siempre lo he hecho, limitar los encuentros sociales lo máximo posible. Se permite que bares y restaurantes reabran, pero con restricciones. En el interior, con un aforo de 1/3 y del 50% en el caso de las terrazas. Se prohíbe el consumo en barra o de pie. El cierre de este tipo de locales, de hostelería y restauración, será siempre 1 hora antes del toque de queda. También se alivian las medidas en el comercio. Se abren todos, las tiendas y centros comerciales, sin limitación de metros, sí con la limitación de aforo a 1/3 y sin limitación de aparcamientos. Y sin cambios en el caso de los mercadillos, puestos limitados a 1/3 y con una separación entre ellos de 4 metros. En instalaciones deportivas, tanto públicas como privadas, el aforo será del 20% en interior y del 50% en el exterior, y podrán abrir bibliotecas, archivos y museos al 30% de su capacidad. Pues como acaban de oír, en lo referente a la cultura, el decreto actual permite la apertura de bibliotecas, museos y archivos, y en cuanto la situación lo permita, destacaba la consejera, volverán a abrir cines y teatros con un aforo reducido. En las próximas semanas se hará efectivo, si todo sigue como parece indicar que evolucionan los aspectos sanitarios, probablemente podremos abrir teatros, cines y otros tipos de espectáculos con una limitación en el aforo. Entendemos que en este sentido finalmente es Sanidad quien tiene todas las claves. El nuevo Hospital Universitario de Toledo, que como saben se encuentra en pleno proceso de mudanza, dispone desde esta semana de una nueva especialidad médica, el servicio de aparato digestivo. Es solo una de las noticias que vemos ahora de forma más resumida. Castilla-La Mancha destina 25 millones de euros a la retirada de la masa forestal dañada por la borrasca Filomena. El objetivo es evitar el alto riesgo de incendios que la combustión de ramas y árboles caídos pueden provocar. Además, se van a arreglar todas las infraestructuras como caminos forestales afectados por el temporal. Se ampliará la oferta de cursos de especialización de formación profesional. Ciberseguridad, cultivos celulares, videojuegos o telecomunicaciones ferroviarias son algunos de los cursos que Educación pretende implantar. Se pretende crear perfiles profesionales cada vez más adaptados al mercado laboral. El Parque Aeronáutico y Logístico de Albacete marcha. Esta firma entre el Gobierno regional y el Ayuntamiento y Airbus es el primer paso. Va a ocupar más de 50.000 metros cuadrados y en él trabajarán unas 350 personas. Se espera que genere un movimiento de entre 200 y 400 camiones diarios. El Hospital Universitario de Toledo dispone de una nueva especialidad médica. Es el servicio de aparato digestivo. Cuenta con 5 consultas y un área de técnicas digestivas que dispone de salas de preparación y recuperación. 22 facultativos componen la especialidad. El Gobierno regional y las entidades del tercer sector crean la Mesa de Diálogo Civil. Este órgano va a coordinar todas las acciones dirigidas a los colectivos con dificultades sociales y económicas de la región. La mesa arranca sus trabajos con el reto de la recuperación del bienestar social en Castilla-La Mancha tras los estragos de la pandemia. El 98,65% de las aulas están funcionando con normalidad y los contagios en clase siguen a la baja. Es una de las reflexiones que deja la reunión de la sectorial de Educación con el Ministerio y las comunidades autónomas. Un encuentro en el que se ha abordado el destino de los 4.000 millones de euros que llegarán en los próximos 3 años de Europa para fomentar la digitalización, la modernización de la formación profesional y del sistema educativo con la nueva LOMLOE.
Continúa el desmantelamiento de la central nuclear de Zorita. Los trabajos ya van al 90%. Las máquinas han desmontado ya 5.000 toneladas de hormigón y más de 800 de acero del edificio de contención. Aquí se encontraba el reactor y el resto de los componentes del circuito primario de la planta. A mediados de año se va a derribar el edificio de la turbina. Y lo que toca ahora, antes de despedirnos, es poner a prueba sus conocimientos sobre la política de nuestra región y el reglamento por el que se rigen las Cortes. Y esta es la pregunta de esta semana que, como saben, formulamos vía Twitter. ¿Quién propone un debate general? A continuación vemos las 4 opciones que les dábamos. 1, Consejo de Gobierno, 2, Grupo Parlamentario, 3, Diputados o 4, opción 1 más opción 2. La mayoría, ahí lo vamos a ver, no ha acertado, ha dicho Grupo Parlamentario y no es correcto. La propuesta de debate parte de un Grupo Parlamentario o del Consejo de Gobierno. Y justo esta semana, como ya hemos visto, tenemos algunos ejemplos. Se han celebrado 4 debates generales. Pues bien, intentando saber un poquito más sobre el funcionamiento de nuestro Parlamento, ahora sí les decimos adiós. Que tengan muy buen domingo y resto de semana. Disfruten con mucha responsabilidad, sigan cuidándose y nosotros les esperamos ya en 7 días en Comunidad. Adiós.